cada vez que ocurra un eclipse algún suceso extraño. Pero ya vemos que el eclipse va vinculado también a la región donde ocurre. Ese es un punto clave. Entonces, hoy en día uno puede ver claramente que Estados Unidos tiene un papel protagónico en los acontecimientos finales. Y por eso, estos eclipses que están ocurriendo en Estados Unidos también tienen un sentido profético especial. Entonces, empezamos a analizar desde un punto de vista crítico cómo está relacionado un eclipse, sea de sol o de luna, con los acontecimientos proféticos. Nosotros nos apartamos del fanatismo que termina desembocando en astrología, que finalmente lo practican estos falsos pastores evangélicos que llevan a las personas a creer que algo va a ocurrir el mismo día del eclipse. ¿Y qué pasa, hermanos? Nada ocurre, ¿ok? Nada ocurre. Entonces, finalmente, muchas personas no creen después las palabras de estos pastores y por eso es que hay tanto ateo en el mundo. Eso también conlleva a que las personas tengan un miedo irracional, un pánico en torno a estos eclipses. Ese miedo irracional también es una señal clara de idolatría y de astrología. Cuando hay señales en los cielos, el pueblo de Dios no está llamado a tener miedo sobre esas señales, pero los paganos, los cristianos apóstatas, claro que van a tener mucho miedo. Por eso fue que vimos que durante el eclipse muchos cristianos fueron a los supermercados a tratar de abastecerse lo más que pudieron de alimento. Ahora, no es que esté mal que las personas se preparen para los eventos finales, pero lo que sí está mal es que tú tengas miedo del eclipse. Entendiendo que si tú estás enfocado en el eclipse como algo que va a desatar un evento terrible o catastrófico, pues entonces tú lo que estás es practicando la astrología. Por eso Dios hace la siguiente advertencia. Leamos en Jeremías capítulo 10 versículo 2. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones les teman. Entonces podemos ver y entender por qué tanto miedo en las personas a raíz de este eclipse. Sin embargo, también vimos la otra cara de la moneda. Personas que veían este acontecimiento como una especie de evento que les traía euforia, como una extraña felicidad. Cuando la tierra se oscureció, empezaron a aullar de alegría, algo bastante bizarro que nos revela, hermanos, que las personas en verdad tienen felicidad en la oscuridad y no en la luz. ¿Y por qué? Porque la palabra nos habla de que un eclipse debe ser señal de arrepentimiento y aflicción. El sol, es decir, el sol físico que está en el cielo, es una representación de Jesús y de la ley. Y por tanto, que el sol se oscurezca es una señal de que en este mundo no se guarda la ley de Dios ni se ama al Señor Jesús. Por eso, cuando vemos que el sol se ha oscurecido, debería ser una señal de arrepentimiento y aflicción. Miremos cómo esto aparece claramente en la palabra, en Amos capítulo 8, versículo 9 al 10. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como un llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. Esto es lo que debería significar un día en donde el sol no da su luz. Es un día de aflicción, de llanto, de arrepentimiento, pero nosotros no vimos eso en la sociedad. El eclipse fue tomado como una fiesta de gozo, un día de festejo, y sin embargo,
también por otros fue tomado como un día de miedo, un día aterrorizante en donde algo extraño estaba por ocurrir, pero que no ocurrió. Entonces, por eso vamos a tomar este evento del eclipse de abril 8 a través de una mirada analítica y racional. Vamos a despojarnos de esos temores que se han apoderado de buena parte de la población de Estados Unidos y que además de todo en buena parte fueron infundados por los medios de comunicación masónicos, los cuales dijeron que tal vez la radiación solar desataría un colapso en las telecomunicaciones, inclusive que los GPS de algunos aviones y barcos colapsarían. Nosotros sabemos que estas comunicaciones de celular y GPS no ocurren a nivel espacial como ellos nos hacen creer, y por tanto las supuestas radiaciones solares no tienen por qué interferir de ningún tipo en el funcionamiento de esos equipos de comunicación, a menos que la mano humana esté metida en el asunto, como es generalmente el caso, ¿verdad, hermanos? Entonces, miremos cómo desde un punto de vista uno pudiera pensar que es mejor no viajar en ese día en que ocurrió el eclipse, pero no por el eclipse en sí, sino por el ser humano, que no se puede saber qué pueda pasar con la manera de actuar de las personas. Finalmente, nosotros ya vimos que no ocurrió nada como era lo esperado, a pesar de que los medios de comunicación continuamente decían que si mirabas al eclipse te podías quedar ciego. Y bueno, hermanos, eso todo tiene un significado muy interesante cuando nosotros miramos la profecía bíblica, porque es bastante curioso que estos medios masónicos te estén a toda hora diciendo que no puedes mirar al eclipse, porque después de todo, cada persona ha mirado el sol de vez en cuando. Nadie se queda mirando al sol porque sabe que en algún momento te va a molestar los ojos. Obviamente que si tú te quedas mirando el eclipse por mucho tiempo, te va a molestar en los ojos. Pero es bastante curioso esa agenda de decir de continuo, no mires al eclipse, no mires. Es bastante bizarro. Entonces, hermanos, no olvidemos el punto en el cual hay oscuridad del sol a nivel global y también hay oscuridad del sol a nivel regional en la palabra de Dios. Por ejemplo, en el caso del diluvio, nosotros vimos una oscuridad del sol a nivel global. Esto está claro porque en la tierra llovió durante 40 días y 40 noches. Alguien podría decir que hubo día y noche. Sin embargo, el sol no fue visible durante el día. A pesar de que se hace la diferencia de que llovió durante 40 días y 40 noches, es claro que el sol no fue visible en el día. A la final, esto queda muy obvio porque cuando empieza ya a dejar de llover fuertemente y cae llovizna, la luz del sol se refracta con las gotitas de la llovizna y se formó el arco iris. Y ese arco iris terminó precisamente siendo una confirmación de que Dios no volvería a inundar la tierra. Entonces el sol estaba ahí brillando nuevamente sobre la tierra para impedir que las nubes se apoderaran del mundo y de nuevo empezara a llover interminablemente. La luz del sol estaría ahí para disolver esa amenaza de un diluvio prolongado, y ahora se formaría ese arco iris después de cada lluvia. Todos lo hemos visto, es la señal del pacto de Dios, que el sol vuelve a resplandecer sobre el mundo. Leamos en Génesis capítulo 9, versículo 12 al 17. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra,
se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Miremos que Dios es muy claro. Mientras el sol esté dando su luz, obviamente que si llueve se va a formar el arco iris, porque el arco iris es la refracción de la luz del sol con las pequeñas goticas de la lluvia. Mientras el sol esté dando su luz, el arco iris se va a formar en las nubes, y Dios dice: no va a llover más, ¿ok? Pero imaginémonos qué ocurriría si llueve durante un eclipse. Por supuesto que no habría arco iris, ¿verdad? Entonces miremos que sí hay algo muy interesante en este tema, que el sol dé su luz y cómo se vincula con el pacto que Dios hizo con Noé, diciéndole: este será mi pacto perpetuo entre mí y la humanidad. Mientras ese arco iris esté en las nubes, no volverá a llover en forma de diluvio que inunde toda la tierra. De nuevo, para que ese arco iris esté en las nubes, el sol tiene que dar su luz. O tú has visto un arco iris de noche. Y sin embargo, si llueve de día, pues el sol tiene que estar dando su luz. Si hay un eclipse, pues no puede haber arco iris. Pero el pacto de Dios es ese, que siempre habrá este arco iris. Sin embargo, cuando el sol no da su luz, ¿qué nos está queriendo decir, hermanos? Que el pacto de Dios está siendo de nuevo violado por el ser humano, porque Dios no destruye ni viola su pacto, pero el ser humano sí destruye el pacto. Ahora, no nos olvidemos que muchas veces Dios estableció un pacto con el ser humano, pero luego el ser humano anuló el pacto. Este es el mismo caso que está por ocurrir muy pronto entre Dios y la humanidad. Cuando la humanidad a nivel global anule de nuevo el pacto, entonces no se verá el arco iris. Ahí es cuando volvemos a lo que dijo el profeta Joel: antes de que venga el día terrible del Señor, el sol no dará su luz. Es decir, el pacto fue anulado. ¿Entendemos, hermanos? Entonces el eclipse tiene una importancia tremenda. Ahora, de nuevo, hay una diferencia entre oscuridad global y oscuridad regional. En el caso de la oscuridad regional, pues el pacto que se está anulando puede verse desde el punto de vista regional, ¿cierto, hermanos? Pero nosotros sabemos que el asunto que empezará en Estados Unidos como una violación de este pacto se va a volver un asunto global, y entonces el pacto será violado a nivel global. Entonces ahí vamos a ver que el sol no dará su luz a nivel global. Y si llueve, entonces no hay arco iris en las nubes, hermanos. ¡Plop! ¡Qué tremendo, hermanos! Miremos esto. Dios le dice a Noé: quédate tranquilo. Cuando esté lloviendo y tú veas esas nubes, no tengas miedo, no te asustes, no pienses que voy a inundar toda la tierra.